que tienen que ver con la enseñanza de Buda Shakyamuni, que fue una persona que vivió en lo que es la India y Nepal hace 2500 años. Hay muchísimas confusiones sobre lo que es budismo. Muchísimas confusiones. Pero probablemente la forma más simple de explicarlo sea que es las enseñanzas de una persona que encontró una forma de existir más allá del sufrimiento, ¿no? Y esas enseñanzas, a diferencia de muchas cuestiones en Occidente, cuestiones griegas, cuestiones romanas que han sufrido interrupciones, se viene desarrollando desde hace 2500 años con múltiples, imaginan, nosotros no podemos estar 10 minutos sin hacer algo nuevo, los humanos, entonces hay miles de escuelas. Nosotros somos una, ni la mejor ni espero la peor, confío que no la peor, pero esencialmente nos dedicamos a esto. Y nuestro objetivo, como el objetivo de la mayor parte de las escuelas budistas, es transmitir esta experiencia, esta enseñanza del Buda, para que todos los que estamos acá podamos de alguna manera, si no es librarnos totalmente del sufrimiento, avanzar en el camino, ¿no? Y saber que existe la posibilidad. Después cada uno decide qué quiere hacer. Cada uno elige si quiere seguirlo, si no quiere seguirlo, si le parece que está bien, si le parece que está mal. Mucha gente cuando empieza a escuchar las enseñanzas se pone, no le gusta, le resulta extraño. Es verdad, es extraño. Es decir, son extrañas. Y está bien que parezcan extrañas, porque lo que nos dice el budismo es, la verdad, todas las cosas que nosotros venimos haciendo en nuestra vida nos han llevado a este lugar. Entonces, necesitamos hacer algunas cuestiones extrañas. Pero no va a ser ninguna de las cosas extrañas que probablemente se imaginen que es el budismo. No va a requerir que ustedes se pongan una túnica, no va a requerir que ustedes se afeiten la cabeza, como verán. Yo tengo poco pelo, esto es poco pelo, no es que estoy afeitado, digamos, pero es mi poco pelo que me queda. Sino que los cambios tienen que ver con cosas más fundamentales, como que no hay un yo. Ahora, hoy vamos a explorar un poquito esto, que no hay un yo, que no hay una deidad, o sea, hay deidades, hay miles de deidades, pero no hay un Dios creador, no hay un sentido intrínseco a la vida, cosas en las cuales nosotros nos aferramos. Y el budismo nos va a enseñar, básicamente, que ese aferramiento a esas cuestiones es lo que nos hace sufrir. ¿Tiene sentido? Entonces, como para tener una pequeña, mini breve introducción a lo que vamos a hacer, ser budista, ascender a una escuela de budismo es de una escuela que estamos intentando entender estas enseñanzas, que son todas bastante contraintuitivas. Son todas cosas raras, que nos van a parecer extrañas, y que por ahí querríamos que fuera más fácil. Por ahí querríamos que el budismo sea... Y por eso yo creo que mucha gente se engancha en algunas escuelas budistas, vestirnos con una túnica, raparnos, ¿no? Y hablar de una manera extraña. Ojalá fuese eso el camino, sería mucho más fácil que preguntarse cosas como, si mi vida no tiene un sentido intrínseco, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Por lo cual, espero que les interese. Vamos a meditar un poco, vamos a practicar un poco, pero sobre todo vamos a hacer preguntas. ¿Les parece? Yo les voy a pedir un solo favor. Rápido, yo hablo cerrado, hablo muy en porteño. Yo estoy intentando superar eso, yo sé que es una falla. Me frenan en cualquier momento, ¿sí? No tengo problema, me interrumpen, me preguntan lo que sea. Si se enojan, me lo dicen, por favor, no se vayan enojados. Prefiero que me lo digan, porque es probable que haya cosas que sean raras. Está buenísimo que cuando uno se encuentre que sea rara. Sí, a mí me pone contento, aunque no lo crean, cuando la gente se enoja, porque significa escuchar. Lo que peor me puede pasar para mí es que haya gente, y esto me ha pasado lamentablemente, que yo hace años que le vengo enseñando y que está siempre en la misma. Si no avanzó en nada, siento que lo que hablé no tiene sentido. Si se enojan, por lo menos me escucharon y me entendieron, ¿no? Y eso está bueno. ¿Les parece? Entonces, gente, ahora sí, muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias a la Marcela por siempre ser la anfitriona. Muchas gracias a Guru Matri, Marian, in absentia, que siempre nos tiene mucha paciencia, y a ustedes por tenerme acá de vuelta. Si les parece, para empezar, una cuestión tradicional es cantar lo que se llama el refugio. El refugio es como el principio de una sesión budista. Les voy a cantar, si quieren síganme, si quieren no. Por favor, esto no es una conversión al budismo. Del budismo no hay conversión en ese sentido, ¿no? Simplemente es una forma como de establecer un espacio
la enseñanza budista. Si quieren me siguen, si quieren no me siguen. Se hace 3 veces, se dice Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, que significa salve el Buda, el Dharma, su enseñanza, y la Sangha, aquellos que estamos todos aquí en el camino. Entonces, simplemente es una forma de decir alabado o salve, o lo que sea. Una forma de mostrar respeto. Y después se dice Om Bodhicitta Utpadayami, una vez, que significa que la bodhicitta, que ya vamos a hablar si no saben lo que es la bodhicitta, pero es como la clave del camino, es el espíritu del despertar, por así decirlo, surge en mí y en todos nosotros. ¿Les parece? Entonces, ponemos las manos así. Si quieren lo hacen, si no, está perfecto. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Om Bodhicitam Utpadayami. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Estoy muy contento que vengan a escuchar mi horrible versión de las enseñanzas de la iluminación. Por favor, disculpen cualquier problema de transmisión es mío. Mis maestros han sido Budas mismos, pero mi transmisión puede no estar a la altura. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿A quién le gustan las vacas? Las vacas. Vacas. A mí me gustan las vacas. ¿En qué sentido? Es una buena pregunta. A mí me gustan. Yo voy a un campo y veo vacas y me pongo contento. ¿Les gustan? Sí, son lindas. Son lindas, digamos. A mí me gustan, por lo menos. Son simpáticas, no me atacan, lo cual es un buen punto, digamos, en cualquier animal. Y generalmente son simpáticas, son animales simpáticos. ¿A alguien no le gustan las vacas? Bien, excelente. ¿Alguien tiene una fobia o algo? Porque voy a hablar mucho de vacas hoy. Voy a hablar mucho de vacas. ¿Por qué voy a hablar mucho de vacas? Porque vamos a hablar un poco de meditación y vacuidad. ¿Sí? Y yo quiero que hoy hablemos de las vacas para acordarse de lo que son los dos componentes de lo que el budismo llama naturaleza de la mente. Está Lama Nico y está Lama Celes, ellos dos no lo pueden responder, pero si alguien más se quiere jugar, quiere recordar, ¿se acuerdan cuáles son los dos componentes para el budismo que describe a toda la mente? ¿Alguien de los que vino antes? Hay dos componentes. ¿Nadie se juega? Voy yo. Yo para no mandarlos al frente, es vacuidad y claridad. O vaca, ¿qué les parece? Entonces, intentemos siempre acordarnos que vacuidad y claridad para el budismo es la naturaleza última. Significa que todo lo que nosotros percibimos, todo lo que nosotros vemos, es vacuidad y claridad. Sin embargo, es difícil a veces cuando uno... Como cuando... Yo creo que la gente... Un gran problema que tiene son las expectativas. Si uno yo te dice, yo te voy a contar el secreto último del budismo, y yo te digo es vacuidad, claridad o vaca, si quieren empezar en vaca, yo estoy diciendo algo que es muy difícil de explicar y que uno no espera que sea el secreto último. Uno espera que el secreto último sea, no sé, un hechizo, ¿no? La forma de ganar la lotería, no sé, la inmortalidad, algo por el estilo. No, es vacuidad y claridad. Cuando los budistas hablamos de vacuidad y claridad, hablamos de algo muy puntual. Cuando hablamos de vacuidad,
estamos hablando que lo que nosotros llamamos cosas, lo que nosotros llamamos personas, o objetos, o situaciones, no son más que momentos en procesos, ¿no? De los cuales van cambiando. Esto ustedes lo pueden ver en ustedes mismos. Ustedes nacieron y tienen el mismo nombre que, supongo que, salvo que hayan cambiado de nombre, que cuando eran chicos. Sin embargo, lo que ustedes eran cuando eran chicos no queda nada. No queda ni una célula en su cuerpo, que se van cambiando con el paso de los años. La forma del cuerpo cambió. Mi forma de cuerpo generalmente se creció en laterales, principalmente. Y yo antes, aunque no lo crean, tenía el pelo blanco. No tenía el pelo blanco, digo, tenía el pelo negro. Me conocían yo con el pelo negro, ahora no me queda más pelo negro. Uno va cambiando. Y sin embargo, uno asume que hay cierta continuidad. Que esa continuidad está basada en algo. Una de las cosas que le puedo enseñar es, cuando uno investiga, no hay un algo, no hay un alma, no hay un espíritu que quede, sino que hay una continuidad, como si fuera un fotograma, una película. ¿Vieron los rollos de película? Que cuando pasan tan rápido, nos da la impresión de que hay algo. Pero en realidad es como una película, es como una ilusión. Y eso no solo pasa con nosotros, pasa con todo. Por ejemplo, acá atrás tienen un cuadro. Ese cuadro en algún momento eran pigmentos vegetales. En algún momento, el día de mañana, pónganle que esto se vuelva viejo y en algún momento se tire y se queme, va a ser cenizas y eso va a ser parte del suelo. En ninguna parte del cuadro hay algo que se llame cuadro, sino que es una forma en que nosotros le decimos a un rejunte de materia por una función que tiene. ¿Tiene sentido esto? ¿O me estoy poniendo muy abstracto? Hay un texto famoso que es de un sabio que se llama Nagasena, con un rey que se llama Menandro, un rey griego, que se llama el Milindapana, que le dice, explícame qué parte del carro, de un carro de esos carros viejos, ¿vieron como Ben-Hur? Es un carro, o un auto si lo quieren pensar hoy. ¿Qué parte del auto es un auto? Si yo le saco, no sé, la llave al auto, ¿es un auto? Y sí es un auto. Si yo le saco una rueda a un auto, ¿es un auto? Sí es un auto, es una rueda. ¿Qué es lo que le saco al auto que hace que deje de ser auto? Y la verdad que no hay algo, sino que hay un conjunto de partes que las ponemos juntas y les decimos, es un auto. ¿Tiene sentido esto? Sí. Entonces, eso los budistas lo van a llamar vacuidad. Es decir, algo es vacuo no porque no exista, sino porque no existe de forma esencial o unívoca, sino que no es que de alguna forma esto es una taza porque en algún lugar existe una idea perfecta de taza, una idea platónica de taza, la cual, esta es la taza en sí. Sino que esto es una taza porque nosotros llamamos esto taza, pero por ahí en 10.000 años no va a existir taza, y esto lo vamos a llamar de otra forma, y va a tener otra connotación. Ese cambio, el que no hay algo unívoco, sino que es todo cosas que surgen, lo llaman el budismo vacuidad. Y claridad lo va a llamar a los pensamientos, a la historia que nosotros contamos sobre esos fenómenos. Cuando nosotros empezamos a pensar, Luis, está ahí, Luis, está ahí. Yo me acuerdo de ir con Luis manejando, ¿no? Por la ruta, mirando cóndores, que veíamos del Bolsón hace mucho tiempo, o en el museo de Ciencias Naturales, pensamos, las charlas que tengo, si yo empiezo a pensar, yo lo veo a Luis y empiezo a pensar, recordar cosas, eso se va a llamar claridad. Claridad es un término que es medio raro, pero tiene que ver con que hay cosas que yo puedo distinguir. Como si yo estoy en una caverna oscura y tengo una luz, veo reflejos, esos reflejos los llamo yo claridad, la historia que yo cuento de las cosas. Pero estos dos términos que yo les digo a ustedes, vacuidad y claridad, son muy abstractos. Si es la primera vez que hay una charla, quieren ver una charla de meditación, se quieren matar. Estoy hablando de identidad y cosas platónicas. Entonces, quiero que con ustedes, habiendo hecho esta mini introducción, nos dediquemos 40 minutos a intentar ver si podemos entender hoy experiencialmente qué es lo que es la vacuidad y qué es la claridad. ¿Les parece? Bien. Entonces, de acá en más yo voy a hablar muy poco. Lo que les pido es, cuando tengan dudas de esta experiencia, me dicen.
Primero que les voy a pedir es que nos sentemos de la forma más cómoda que ustedes encuentren. No se tienen que poner en posición de meditación, no hay una posición de meditación, también eso es una verdad, sino que hay diferentes posiciones para que se sientan cómodos. Como se sientan cómodos, quieren apoyarse atrás, quieren ponerse en posición de loto, quieren ponerse en medio loto, lo que les haga no doler. Quieren estirar las piernas, recoger las piernas, no importa. Lo importante es que van a estar un tiempo mirando el suelo. Ustedes que están ahí con la ventana abierta, hay unas mantitas ahí, se pueden poner en la espalda, de capaz que muchas gracias. Y si alguien tiene una silla, Dante, ¿vos tenés por la rodilla una silla? No, también. Bien. Entonces, lo que les voy a pedir es que ustedes elijan un punto que va a ser su punto. En toda esta sesión, cuando yo les diga, miramos el punto, miran el punto. Puede ser una pared, puede ser el techo, puede ser el suelo. Yo les aconsejo que sea algo que si ustedes ahora miran así, lo tengan en el campo visual. ¿Sí? Importante, que no sea otra persona, porque la otra persona se va a mover y va a poner caras, entonces nos vamos a distraer, sino que sea un punto. El punto puede ser mirar al infinito. ¿Sí? Pero vamos a elegir un punto. ¿Les parece? Bien, excelente. Entonces, ahora lo único que quiero que hagan es que nos quedemos unos segundos mirando el punto. Lo que les va a pasar, si son como yo, es que cuando empiecen a mirar el punto, a los 0,5 segundos van a empezar a pensar cosas. ¿Qué estoy haciendo acá? Probablemente. Me estoy aburriendo, es otra. Me duelen las piernas, tercera. No importa. Cuando se encuentren pensando en algo, miren de vuelta el punto. Y nos mantenemos ahí. ¿Les parece? Entonces, vamos a empezar. Y nos vamos a enfocar en el punto. Y vamos a mirar el punto por unos segundos. Excelente. Ahora, sin dejar de mirar el punto, quiero que imaginen un loto azul. Si no saben cómo es un loto azul, imaginen una flor azul. Imaginen los pétalos. Imaginen el olor, si quieren, el perfume. Imaginen a esa flor abriéndose y girando en todas las direcciones.
Excelente. Y ahora, teniendo la flor claramente visualizada, déjenme preguntarles algo. ¿Dónde está el punto? Dejen que la flor se vaya y vuelvan al punto de afuera. ¿Registran el cambio entre cómo se siente la flor y cómo se siente el punto? Con esto, volvamos acá. ¿Sintieron la diferencia cuando visualizaban la flor? Primero, ¿pueden visualizar la flor? ¿Pueden imaginar la flor? ¿Sí? ¿Qué pasó con el punto cuando estaban imaginando la flor? Desaparece, se desenfoca, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de la vaca? Estaba diciendo, la vacuidad es como el espacio. ¿Vieron cuando la gente, después un día les cuento si quieren cómo surge esta enseñanza, tenía que ver con un sabio Nagarjuna, con una frase que él decía que es el espacio, ¿vieron cuando la gente dice le mando al universo tal cosa? Le voy a manifestar al universo. Nagarjuna me dijo una frase que era, el universo no tiene capacidad de escucharte. Que es verdad, el espacio no tiene nada. El espacio único que es espacio. Llamemos el espacio vacuidad. No necesariamente vacuidad, pero es tan cerca que es como casi al lado. Percibe el espacio. Cuando es florida, es la calidad de la vaca. Es el modo en que yo empiezo a dejar cierta historia, en este caso una historia que yo les propuse, imaginemos una flor, empieza a tomar nuestra atención, ¿no? Mi propuesta, mi tesis para esta noche va a ser, nosotros no somos ni Bad ni Ka, nosotros somos vaca. La unión, en términos budistas no duales de esto, este sueño consciente, en el cual tenemos este sueño lúcido, que queremos conseguir, que es la iluminación, tiene que ver con saber que estamos en este sueño, pero que al mismo tiempo el sueño es vacuo, que se puede modificar. Por ahora, es la primera, ahora vamos a tener 5 experiencias más. En esta primera experiencia quiero que sientan, porque es una sensación, la diferencia entre el modo va, observo, y el modo ka, produzco y cuento una historia. Y es importante, porque muchas veces nuestras confusiones pasan por asignarles cosas de la ka a la va o viceversa. ¿Se entiende? Muchas veces vamos a un lugar y decimos, tiene mala energía. Y eso está bueno si nosotros entendemos que es una reacción nuestra a las causas y al lugar que hay, ¿no? No está bueno si pensamos que eso es por una cuestión intrínseca al lugar. Ese lugar, o la persona, tal persona me dio mala energía. Por ahí tuvo un mal día. Por ahí la persona es realmente un desastre. Ahora, la diferencia entre esta persona es realmente un desastre y me cayó mal, entonces pienso que es un desastre, tiene que ver si yo dejo que mi K incida sobre la va o viceversa. ¿Se entiende? O hay veces, por favor, o hay veces que hacemos al revés. Hay veces que dejamos que la va, el espacio, sea lo único que importe, la acción, la cuestión externa, y no nos prestamos atención a la K, a la cuestión intuitiva. Entonces, la idea de todo esto va a ser entender que son dos modos y que necesitamos esos dos modos. ¿Les parece? ¿Se entendió hasta ahora? Bien. ¿No Sí. relacionás a la vacuidad con vacío? ¿Qué sería vacío? Es un punto que vos te imaginás, pero es un vacío en tu mente porque vos te estás imaginando ese punto. ¿Cómo puedes imaginar un punto vacío? Yo te digo, no pienses en nada. ¿Podés no pensar en nada? Y estás pensando en el punto ese. Por eso no estás imaginando algo vacío. Estás pensando en un punto. Vos no podés. Una cuestión compleja que tiene la mente es que no podés representar un negativo. Te voy a dar un ejemplo. Poner que vos pienses, vamos a tomar
Vamos a un ejemplo. Yo no digo que esto sea así, digo, tomémoslo como un ejemplo para pensar. Pensemos que nosotros somos totalmente materiales. Vamos a hacer el discurso más materialista del mundo. Nos morimos y no hay nada. ¿Podemos pensar en una muerte así? No. Podemos pensar, imaginarnos una oscuridad, pero no podemos pensar en no pensar. Pensar en no pensar también es una representación de algo. Podemos solamente acceder a determinadas cuestiones imaginándolas. No podemos imaginar no tener un objeto. ¿Se entiende? Pero ahí estás imaginando, estás... Por eso. Entonces, si vos lo que decís es, hay un punto que no hay nada, no podrías percibirlo. Podría que hubiera un punto que no hubiera nada, no lo podrías pensar. A lo sumo lo que podrías llegar a hacer es inferir su existencia por la falta. Por ejemplo, ¿cómo podemos inferir algo? Vemos un humo acá, pensamos, alguien está quemando, no pasa más, alguien está quemando los bosques, porque vemos humo, inferimos, pero no podemos ni saber que hay un punto que es vacuo. ¿Tiene sentido? No podemos saber qué es Que hay un punto que sea vacío. Si hubiera un punto vacío que no se puede pensar, yo ni siquiera podría decirlo. Podría hablar de eso, pero sería un concepto más. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Sí. El gran problema en el budismo, vacuo y vacuidad son básicamente dos traducciones de la palabra sunyata. Y sunyata significa no esencia, por así decirlo. Cuando hablamos de vacuidad, no significa que haya un punto que esté vacío. Esto es vacuo. Esta mesa, aunque no parezca, es vacuo. Porque no tiene una esencia de mesa. Es un pedazo de madera que fue armado y fue así. Yo soy vacuo. Vos sos vacuo. Que no significa vacío. Por eso muchas veces cuando uno empieza a meditar, yo cuando empecé a meditar, me había comido el verso, que se come el verso, por lo menos mucha gente que cuando empezó a meditar, de es pensar en nada. Meditar es pensar, poner la mente en blanco. Eso se consigue con un cuarto de whisky. Yo con un cuarto de whisky llego a mi mente en blanco lo más cercano posible. Meditar no es eso. Meditar, por lo menos en el contexto de esta charla, y la iluminación, te voy a decir más. Ser un Buda es tener un sueño lúcido continuo. ¿Sabes qué es un sueño lúcido? ¿Sabes? Sí, uno, estás imaginando estás No. en otra realidad. Un sueño lúcido es un sueño en el que uno es consciente que está soñando. No sé si a alguien le pasó. Nosotros hacemos un yoga de los sueños que es para desarrollar la capacidad, pero ¿alguien tuvo un sueño lúcido en un momento? ¿Un sueño en el que uno sabía que estaba soñando? Como si fuera real. Es que es un sueño, en el momento es real. Los sueños son reales. En el momento que estás viviendo lo vivís como real. Pero cuando vos lo vivís como un sueño, ¿qué pasa? El sueño cambia. Uno puede cambiar el sueño a voluntad. ¿No? Perdón, ¿quién tuvo un sueño lúcido una vez? Cuando es feo, elegí cambiar. Así que eso es no, estaba buenísimo. ¿Te quedas? Cuando es como con miedo, yo digo, no, mejor me voy a Eso es, si estás consciente, tenés la posibilidad de cambiarlo. Por ejemplo, vos tuviste un sueño lúcido. En la calidad, ¿cómo era el sueño lúcido? ¿Era un sueño como el resto o se sentía de una forma diferente? Saber que no es demasiado real. ¿Y cómo sentís las cosas? ¿Se sienten igual, de la misma intensidad o se sienten mucho más fuertes? Quizás estás más presente. Es lindo, es una cuestión linda. Esa realidad es la calidad de la emoción. En las definiciones, lo que les digo es, imaginemos que el objetivo final es que toda nuestra existencia sea así. ¿Te parece? ¿Tiene sentido? Sí. Tomémoslo como una hipótesis, ¿eh? No estoy diciendo que esto es así, vamos a ir testeándolo. ¿Tiene sentido, gente? Excelente. Perdón, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, gente? Todas las que sean necesarias. Yo sé que es un montón y voy a intentar en una hora comprimir un montón de información. Y prepárense que vienen más. Prepárense que vienen más. Bien, yo ahora lo que les voy a pedir es que vamos a volver a mirar el punto. ¿Sí? Vamos a mirar el punto. Y después yo les voy a pedir lo siguiente. Que imaginen un lienzo y después quiero que dibujen algo que les haga sentir placer. Por favor, no lo tienen que contar. No lo tienen que contar y no tiene que ser algo espiritual o lindo. Si a ustedes les da placer algo horrible, no sé,
les da placer echar gente, que debe ser para mí lo más horrible que debe pasar. Pero hay gente que, lamentablemente me he enterado, que le encanta, es como se pone contenta. El otro día vi una influencer horrible, por favor, no hagan esto, ¿eh? No hagan esto. Lo doy como un ejemplo, que se decía, qué bueno que es cuando echo gente de mi empresa, es como una inyección de cosas. Yo hubiera ido y lo hubiera matado, perdón, ¿no? Pero la verdad es que hay gente que le gusta eso. Si les gusta eso, está todo bien, no los estoy juzgando ahora, pero digo, elijan lo que ustedes quieran. Sea algo que parezca que es vergonzoso, no lo tienen que contar a nadie. Pero sí quiero que ustedes vayamos a visualizar un lienzo y lo imaginen. Lo imaginen que lo pintan y que lo ven. Y que lo ven al máximo de detalles. Y van a empezar a sentirse, si es algo que realmente les gusta, van a empezar a sentir un poquito de relajamiento, un poquito de sonreír, ¿sí? Quiero que intensifiquen la situación. ¿Y cómo podemos hacer? Ustedes lo empiezan a visualizar así y lo visualizan cada vez más grande. ¿Está bien? Hasta que estén como metidos en la situación. ¿Les parece? Entonces, empezamos de vuelta, como antes, mirando el punto. Un poquito de va, ¿no? De la va de la vaca. Miramos al punto. Y ahora empezamos a pintar, empezamos a imaginar esta situación. ¿Les gusta? La hacemos más y más grande. Nos concentramos en cómo se siente, cómo se escucha, cómo se huele, si es algo que tiene tacto, cómo se siente con la piel. Y ahora volvemos en un segundo al punto.
Miramos el punto. Disolvemos todo en el punto. Y volvemos. ¿Sintieron un poquito de felicidad? ¿Sintieron un poquito de placer cuando imaginaron? ¿Sienten la sombra de eso? ¿Sienten el recuerdo de eso? ¿En cambio? ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿De dónde vino eso? ¿Dónde está eso? Porque en el espacio claramente no está, ¿no? Fíjense que uno puede generar placer, por ejemplo, con una historia en particular. Ahora vamos a hacer una cuestión diferente. Vamos a volver a hacer lo mismo, pero quiero que elijan algo que sea horrible. Puede ser algo que les haya pasado, puede ser simplemente que ese objeto o esa persona, lo que visualizaron recién, los traicione. Quiero que visualicen algo que realmente les dé miedo, ¿sí? Obviamente quédense tranquilos, esto es lo único que vamos a hacer que sea desagradable, pero quiero que sientan esa sensación, ¿sí? Y vamos a hacerlo de vuelta, visualizando en el punto y después haciendo que lo que sea que nos produzca ese desagrado, ese terror, surja y lo vamos a volver a disolver. ¿Les parece? Excelente. Vamos de vuelta, un poquito de va, nos concentramos en el punto. Y ahora vamos acá. Imaginamos eso que nos pasa, que sea horrible. Aquello que nos dé miedo. Lo hacemos grande. Nos metemos en la situación. De cómo sería. Sentimos como ese abismo que se abre en nuestro pecho, en el suelo. Volvemos a va, al punto. Disolvemos todo en el punto.
Y volvemos acá. Bien. ¿Pudieron sentir la diferencia? ¿De la diferencia? ¿Cómo siente el cambio de energía en uno? ¿Lo sintieron bien o no? ¿Y qué cambia en el espacio? Absolutamente nada. El espacio está ahí. Exactamente. El espacio es vacuo en ese sentido. Totalmente neutral. Lo que cambia es la historia que nosotros nos contemos. Y en este tipo de historias, cuando nosotros no percibimos el cambio de modos, el cambio entre va y ka, es cuando tenemos problemas en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que va es la forma de estar, ¿eh? Yo no estoy diciendo que uno tiene que estar esa idea de estoy en el momento presente y no tengo pensamiento. No, uno se mueve. Esto en realidad no son dos cosas, no hay un externo y un interno, sino que la percepción que vemos acá también es nuestra mente. Pero el modo de la mente enfocada es uno y el modo de la mente enfocada en otra es otro. ¿Qué pasa? Imaginemos que tenemos un sueño hermoso, tenemos un sueño no importa de qué sea, tenemos un sueño fantástico. Nos levantamos contentos. Nos levantamos contentos, bien esos días que uno se levanta como bien, descansado. Salimos afuera y encontramos a alguien del trabajo que por ahí nos llevamos más o menos, pero estamos contentos, le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hablamos, charlamos, encontramos el mejor momento. Esa gente se lleva una impresión nuestra. Y esa impresión, con N días, va a ser reforzada. Y vamos a terminar generando un trato en base a esa impresión. Imaginemos lo opuesto. Tenemos un sueño angustiante. Nos levantamos tensos, cansados. ¿Vieron cuando nos levantamos mal? Vamos, nos encontramos con la misma persona. Esa persona nos ve un mal momento, por ahí le contestamos más cortos. Y la percepción es, esta persona tiene mala energía, es horrible. Nos empieza a tratar cada vez más corto a otra persona. Nos vemos atrapados en la misma situación de otro signo. Las historias que nos contemos, y las historias que son contadas por otros en nosotros, son importantísimas. Es lo que nos ata o nos libera. Es lo que nosotros llamamos el samsara en budismo, que significa el mundo del día a día, ¿no? El mundo en que soñamos. Y un gran insight del budismo, una gran intuición, es el mundo es un sueño, que parece horrible, porque uno dice, yo quiero que esto sea todo real, pero tiene una gran cosa, que un sueño se puede cambiar. Podemos tener otro sueño. Y los sueños no son necesariamente nosotros, no es que vivimos nosotros en una burbuja donde lo que importa es lo que nos pase. Hay un montón de otros sueños, de gente de otras partes del mundo que también nos afectan. Así como el día de mañana puede haber gente que sueñe, por ejemplo, hoy estamos hablando del cerro, es el lado del aeropuerto, ¿no? La Macela. Y puede haber gente que sueñe con la montaña como un lugar para ir a caminar, para experimentar, y gente que sueñe con el oro que está dentro de la montaña. Son dos sueños en conflicto. Y de esos dos sueños va a surgir una experiencia. ¿Sí? Y lo interesante para el budismo es que no es que un sueño es mejor y otro sueño es peor. Cada sueño produce un resultado. Cuando ustedes hablan del karma, cuando escuchan hablar del karma, el karma es eso. El karma es la forma en que leemos las cosas que pasan, nada más. El karma no es una especie de deidad que te dice, pero cuando dice, me agarró tal karma, o te va a agarrar el karma, para el budismo no es un dios que está, para ciertas partes del hinduismo sí, quiero decir, para el budismo solamente. No es un dios que está en un lugar, que se llama Satya Loka, que los mira y te dice, vos, te tocó hoy esta. No. El karma no es nada más que el tipo de acción que hacemos y cómo después la planteamos. Si nosotros aprendemos, por ejemplo, que matar gente está bien en servicio de nuestro país, de nuestro rey, de nuestro lo que sea, va a ser más probable que en una discusión en que estemos muy enojados, matemos a alguien. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, ya hemos hecho el ejercicio de... Si uno de los grandes problemas que tienen los ejércitos en todo el mundo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, es el entrenamiento de gente que mate selectivamente. ¿No? Desde tiempos antiguos, el César hablaba mucho de esto, por ejemplo, estamos hablando de Julio César, guerras gálicas, como por ahí las personas más violentas no podían ser buenos centuriones, no podían ser buenos soldados, porque la cuestión no era matar discriminadamente, lo cual es mucho más difícil. Ese es el karma. Pensemos en algo bueno.
si nosotros nos acostumbramos a generar espacios de amor, de contención, de amabilidad, va a ser más fácil que la gente alrededor nuestro lo sienta y responda de esa forma. Entonces, en esa interacción, en esos sueños que se unifican, surge el mundo. ¿Tiene sentido esto? Por un lado, tenemos ventajas y ventajas. Tenemos la desventaja que es menos sólido el mundo para el budismo de lo que uno está acostumbrado. Es como menos, esto es así, pero como esto no es necesariamente así, puede ser otra forma. Que yo creo que para mí hoy en día es mejor. Prefiero tener cierta agencia y cierto poder, aunque sea conmigo mismo solamente, aunque sea un poder mínimo, de decidir lo que a mí me gusta y cambiar el mundo como yo quiero, que pensarlo en el mundo es así, no hay nada para hacer. Por otro lado, recuerden que no es su voluntad la que define el mundo. Ustedes no son nada más que una intersección de un montón de sueños. ¿Tiene sentido? Vamos a hacer un par de meditaciones más. Ahora les voy a pedir una tercera cosa. Les voy a pedir que visualicemos el punto. Y después que imaginen algo que les gustaría mucho. Algo que les gustaría mucho que sea posible. ¿Está bien? Y entonces les voy a pedir que se imaginen, ustedes como están acá, y se imaginen de alguna manera esa situación que les gustaría mucho. Yendo hacia esa situación que les gustaría mucho, les voy a pedir que hagan el camino hacia donde están ustedes ahora. ¿Sí? Al revés. Es un ejercicio interesante, es un ejercicio simple, pero pensar cómo sería el camino que los lleva de acá hasta allá. ¿Está bien? Y quiero que se lleven la sensación de que es un camino que se puede hacer. ¿Sí? ¿Les parece? Es importante esto que se puede hacer. Vamos a ver después en la próxima meditación por qué. Pero en esta nos quedamos en lo que se puede hacer. Entonces, un poquito de va, como siempre, nos visualizamos en el punto. Por acá sí. Excelente. Ahora, primero visualizamos el objetivo posible que queremos. Visualizamos e imaginamos bien cómo se hace sentir y vamos de vuelta hacia atrás, paso a paso,
volviendo hacia donde estamos ahora. Y ahora que hemos vuelto, caminamos cada uno de los pasos de vuelta hasta llegar al objetivo. Y sentimos que lo logramos. Y ahora volvemos al va, volvemos al punto. Disolvemos todo en el punto. Y volvemos acá. Gracias. Bien. ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron imaginar el objetivo? ¿Pudieron sentirse haciendo las cosas para llegar al objetivo? ¿Les gustó? ¿Por? ¿El último es el objetivo? Sí. Y es movilizante. Está buenísimo que sea movilizante. ¿Se siente la emoción? Sí. Perfecto. A mí me gustó, me tengo que volver para atrás. Te la pego, te la pego. Bueno, pero está bueno que surjan estas cuestiones, porque viste cómo uno se puede generar estas sensaciones sentando e imaginándose algo. Mucho de esto va a tener... Ahora vamos a ver por qué es importante esto. Vamos a hacer una cosa ligeramente, un poquito diferente. Yo les voy a pedir que ahora hagamos lo mismo, hagamos el punto, y después se imaginen que estamos todos en Bodh-Gaya, que es el lugar que vamos a ir el año que viene. Después les voy a contar un poco. Pero no quiero que se imaginen que vamos a ir a un tour. Vamos a ir a Bodh-Gaya, la parte no turística de Bodh-Gaya es peor que absolutamente cualquier villa de acá. Les voy a pedir que se imaginan que están vestidos con harapos, muertos de calor, hace mucho calor en Bodh-Gaya, especialmente en esta época, y realmente cansados con polvo hasta por la garganta. Y después les voy a pedir que se imaginen en ese punto y todos los puntos que llevarían intermedios para ir de acá y pensar que, por ejemplo, dejarían toda su casa y todo su dinero y todas las cuestiones simplemente para ir a comer el polvo de una ciudad budista, por así decirlo, ¿no? Algo totalmente con ser atractivo, quiero decir. ¿Les parece? Es un experimento. Yo estoy seguro que nadie lo debe querer hacer. Ahora después, para mí van a querer todos. Pero 200 mendigos pidiéndote, ¿eh? 200 mendigos pidiéndote. Peor, somos nosotros los mendigos. Somos nosotros, vamos a ser nosotros los mendigos. Una situación horrible. Yo quiero que ustedes hagan el mismo proceso, pensando que dejan todo, que tiran toda su plata, que tiran todo así, y se van a mendigar a las calles de Bodh-Gaya. Si no quieren que sea Bodh-Gaya, elijamos cualquier otra ciudad. Pero Bodh-Gaya simbólicamente es lindo. Simbólicamente es lindo. Entonces, ¿podemos hacer este proceso conmigo? Como experimento. Nadie va a querer hacerlo, pero está interesante
para comparar. Entonces, ahí, de vuelta, un poquito de va. De vuelta en el punto. Y ahora esto. Nos visualizamos. La parte más fea, la ciudad más fea que se pueden imaginar. Puede ser Bulgaria o cualquier otra ciudad. Como mendigos, harapientos, con hambre, con sed, con polvo hasta en la garganta. Y ahora hagamos el camino para atrás. Todo el proceso de dejar su casa, dejar su ropa, sus amistades, para irse a mendigar en una ciudad al otro lado del mundo. Imagínense la reacción de su familia, de sus amigos. Imagínense llevando a cabo todo el plan y terminando de mendigos, sedientos, en una ciudad de la India. Y volvemos de vuelta al va, al punto. Dejamos que todo se disuelva. Nos quedamos brevemente con la sensación. Y ahí volvemos acá. Bueno, ¿cómo fue? ¿Lindo? No. Sí. Excelente. ¿Para el resto les gustó? ¿Más o menos? No. ¿Lo harían? ¿Sí? ¿Vos lo harías? ¿Alguien lo haría? ¿Vos dijiste lo harías? ¿Dejarías todo y te irías a... Yo ni loco. Eso es horrible vivir ahí. Pero... ¿Cómo? No, ese no es el... No, yo te dije eso. No.
No. Morirse ahí, morirse en el medio de las calles, muerto de hambre. ¿Y por qué decimos que no? Fíjense una cuestión. ¿A alguien le resultó fácil imaginarse ir ahí, morirse, dejar todo? ¿Sí? Entonces, imaginé que no era algo voluntario, sino que me pasaba algo. Estaba en el hotel, Fíjate. perdía los documentos, la visa, en la fiebre amarilla, todo, me quedaba, no tenía plata y me olvidaba de hablar en inglés. Entonces, nadie me entendía y tenía que estar ahí. Entonces, yo le decía eso. Y ahí pensaba en la visualización cuántas cosas perdí y me quejaba en ese momento. Bueno, pero eso es una cosa importante. Bueno, pero miren esto es una cuestión importante. ¿A alguien más le costó imaginarse eso? ¿Le costó imaginarse? A mí me iba y venía porque no era algo ¿Qué querías? que me gustaba, claro. Era una cosa elegida para mí. Entonces, Yo me puedo imaginar que una película no es algo que vos lo sientas real. Como el otro, que vos elegís el lugar donde querés ir. Es que lo sentís y sale de vos y querías ese lugar. Y en esto es un lugar que no conocés, que no dejarías todo. Entonces no es algo. Entonces te cuesta más visualizar la película, dejarla entera. Exactamente. Vas y venís, te disociás. Esa disociación, eso que decís, está buenísimo lo que dice la Maceda también, esto que pasa con todos, que nos cuesta más, y vamos y volvemos, y le encontramos excusas. Che, esa película que armamos, que yo en ningún momento dije, piensen la cuestión para, ¿no? O vayan y vuelvan, dije, vamos y nos morimos ahí. Todas esas deformaciones tienen que ver porque nuestra mente detesta las cosas que no tiene deseo, las que tiene aversión. En el budismo, a veces hablar de budismo desde los términos de budismo es muy raro para nosotros, porque los términos son muy técnicos, pero todos tenemos deseo y aversión. Todos tenemos cosas que queremos y todos tenemos cosas que no queremos. El problema, dice el budismo, es la forma en que nos relacionamos con eso. Fíjense algo, estamos en un espacio de meditación, ¿sí? Estamos haciendo un taller de meditación, una charla de meditación, donde estamos experimentando con la mente. Sin embargo, aún tomándoselo de meditación, no les dije, denme toda la plata ahora, vámonos a otro lado, solamente nos cuesta hasta pensarlo. Nos cuesta pensarlo hasta el punto que tenemos que o ir y venir y disociar o construir historias para poder pensar o decir, no, bueno, yo no me voy a morir, voy de visita en ese sentido. Porque nos cuesta hasta pensar las cosas que nosotros sentimos aversión. Y esta es una cuestión que nos va a pasar con la mente. Nosotros pensamos, tenemos esta fantasía neoliberal que nos venden, que el deseo de uno o la mente de uno puede todo. ¿No escucharon? ¿Vos definís tu universo? ¿Nunca escucharon esto en la gente que hace, vos manifestás lo tuyo? Si es así, si todos definimos nuestro universo, díganme quién manifestó la situación económica de Argentina. Por favor, que se vamos y le pegamos. Bueno, pero por algo uno repela ciertas cosas y idealiza otras cosas. Por el deseo de uno. Claro. El tema es el deseo de uno. Exactamente. Lo que construye nuestro mundo es el deseo. Y nos lo construye hasta el punto que nosotros no sabemos que estamos eligiendo. La única elección que hacemos real es la elección que no sabemos que elegimos. Nosotros pensamos que realmente lo que elegimos es la pasta dentífrico. Esa no es, a nadie le importa. Nadie que yo conozca se muere por tener una pasta dentífrico, Colgate o no sé, o Dental System. No importa. Las elecciones se sienten como que no son elecciones, son como que son cosas naturales. Pero cuando dice, la escuché hablar y sabía que esa persona era para mí. Pero eso, lo que nos dice el budismo, eso es una elección. Simplemente nuestra mente nos esconde y nos deforma todo para que no nos demos cuenta de eso. ¿Se entiende? Lo que les pasó, la deformación en ese viaje horrible, ese es el mecanismo de defensa de la mente de yo no quiero esto. Entonces ni siquiera lo voy a pensar. Y en eso perdemos libertad. Porque no podemos pensar una vida diferente. Y no es que la vida diferente sea impensable, ¿se entiende? Es como, ¿es pensable que nosotros podemos dejar todo e irnos a ser mendigos en una ciudad en la India? Sí, es pensable. ¿Es algo que yo quiero hacer personalmente? No lo quiero hacer.
Pero si yo no puedo imaginármelo, ya estoy condicionado. ¿Se entiende? Y este es quizás lo que yo quiero que se lleven de la charla de hoy. De los dos modos, tienen la va y la K generalmente va a ser la más importante, porque va a ser la historia que nosotros constantemente nos creamos La que va a condicionar. y te va a condicionar tu elección. Exactamente, y la que va a condicionar la visión de la va. Por eso en la práctica budista se empieza haciendo foco en la va. ¿Qué se va a hacer? Va a haber shamatha, por ejemplo, que va a ser mirar el espacio, va a ser mirar la respiración de uno, sentir la respiración de uno. Y van a ser aburridas. Ahora vamos a hacer un ratito de mirar solamente el espacio. Y se van a aburrir. Porque el espacio, al ser tan neutral, es cero interesante. Está siempre ahí. Pero que ustedes sepan que esté siempre ahí, tiene una gran ventaja. Cuando ustedes sientan que el modo K se lo esté comiendo, la K de la vaca, cuando estén tabados, recuerden que el espacio no cambió. Si ustedes se levantan en su cuarto angustiados y se andan otro día contentos y de vuelta angustiados el tercer día, su cuarto no cambió. Y lo que les pasa es una historia que se están contando ustedes. Y las historias pueden ser cambiadas. Y saber eso, saber que lo que les pasa es algo que puede ser cambiado, no significa que ustedes lo puedan cambiar, ¿eh? Yo estoy diciendo, ustedes con esto hacen 2 minutos de meditación y su vida se arregla. Es importante terapia, es importante buscar ayuda, es importante saber que meditación lleva años y años de desarrollo. Pero saber eso, saber que lo que les pasa no es el mundo, hay cierto espacio para poder moverse, ¿no? Miren, yo hago jiu-jitsu, me encanta el jiu-jitsu, yo jiu-jitsu hago varios estilos de jiu-jitsu, me encanta ir a pelear, peleo ahora el Panamericano cuando vuelvo a Buenos Aires. El jiu-jitsu es, viene un señor gordo como yo, y viene otro señor más gordo todavía, te estrella en el suelo y se te tira encima. ¿Saben qué es lo que uno tiene que aprender ahí? Hacerse ciertos espacios para poder moverse, porque si el gordo se te cae encima, hay que mover otro gordo. Miren que yo soy grandote, pero viene gente que es muy masiva. Entonces, tenemos que buscar los pequeños espacios. Si tenemos mucho espacio, no, ya está, zafamos, nos escapamos. Pero mucho de la vida tiene también que ver con esto, que se nos cae la vida encima y buscamos estas rendijas, ¿no? Para poder respirar. Lo que nos va a dar la meditación es eso. Recordar, hay rendijas. El espacio no cambia, ¿sí? Entonces, ¿les parece? Cuando no está esa deformación que decís, o sea, no está la deformación, que es un como pasaje directo, digamos, cuando no se busca ese sentido que justifique la acción esa, ¿entiendes? Siempre vas a buscar un sentido. Siempre vas a buscar un sentido. Lo importante, porque eso es la función de la mente. El sentido era la muerte. ¿Cómo? Vos dijiste que el sentido era el morir. No. ¿Cuál era ahí o no? Algo así dijiste. En Botalla. Como cada uno entendió lo que... ¿Ves? Eso es tu mente. Yo estoy grabado, ¿eh? Estoy grabado, está transcripto esto. En ningún momento dije morir. Yo dije, para hacer este experimento, solamente en este experimento. Yo no dije el sentido de la vida. De hecho, al principio lo que dije es que la vida no tiene un sentido. Eso es una cuestión que construyó tu mente para darle sentido a esa situación. Por ahí uno dice, bueno, pero por ahí si me muero ahí tengo una cuestión mejor. Eso es una historia que uno construye. En eso es lo que tenemos que aprender a ver. Lo que va a pasar es que la mente nunca va a dejar de construir. La mente nunca va a dejar de pensar. La mente solamente deja de pensar en el momento que se muere alguien. ¿Sí? Lo complicado es distinguir lo que es el punto, lo que es la vacuidad, la conciencia de este punto solo, y la conciencia de que mi mente está generando cosas. Las cosas se confunden. Entonces, cuando se confunden no hay espacio. Un par de dudas en realidad. Sí, por supuesto. Una es la función, ¿no? Cuando vos hablas de la vacuidad de las cosas, y diste el ejemplo del auto o del cuadro, me pareció fantástico. Yo creo que lo hace cuadro la función que tiene eso. ¿Sí? El auto va a ser auto con o sin llaves y funciona como auto. ¿Correcto? ¿Sí? El punto que yo fijo, que es un pedazo de madera, tiene sentidos y tiene una función dentro de esa madera. O sea, no sé si es tan... Ahora, la función... Sí. Porque eso no estaba y no va a estar. O sea, yo no voy a estar. Pero yo hoy estoy y es mi función la que le da sentido
a mi presencia. No sé si soy más o menos claro con lo... Sí, hay un tema ahí. El término de función y vacuidad, ¿no? Uno puede decir, la función del carro, el carro existe porque cumple una función, es una serie de partes que cumple una función. Ahora, ¿quién hace? Hay un montón de cuestiones que se juntan y las llamamos carro, auto, lo que En quieran. ese sentido, la función que tiene... Ahora, ¿quién la llama? ¿Eh? ¿Quién la llama? El que la observa. Y esa persona que lo observa, perdón, no quiero interrumpir, pero para seguir mi argumento. Esa persona que lo observa, ¿existe de alguna manera unívoca también? ¿O es también un conjunto de cuestiones que tiene un nombre así, que se lo dio otra persona? Es la función que tiene esa persona que lo observa. También es lo mismo. O sea, que esa persona también es vacua. Es vacua, pero tiene una función. ¿Por qué tiene una función? La observación de eso que vos dijiste, eso puede ser realizado con la tabla para hacer asado. ¿Sí? Eso que Pero, ahí. perdón, ¿quién asigna? Claro, no. Pero me estoy confundiendo. Digo, Sí. ¿quién asigna la función de la persona? ¿Quién le asigna a la persona esa función? Bueno, ahí está el otro concepto que yo también te quería traer cuando traías los temas de los pensamientos, que tratamos de ver, que es la voluntad, ¿no? Hasta dónde es cada uno con la voluntad hizo de cada escena una escena distinta, ¿no? Hasta, y uno, esto en un momento hablaste de la amabilidad y dijiste muy bien de esto de ser amable y estar. Eso, de alguna manera, es una fuerza voluntaria que uno hace, digamos. No sé si es tan innato ese sentido hacer y si no depende en realidad de la voluntad de la persona en hacer esto. Y en esto también, en la observación de eso que puede ser mesa o que es vacuo, es la voluntad mía la que hace que yo lo observe. No sé si me estoy... No, yo ahí tengo porque ahí tenemos un tema básico. Espera, no sí. sé de budismo, estoy... No te entiendo a qué vas. Ahora la pregunta mía sería, si vos... No, el problema básico está en lo que habíamos dicho antes. ¿Quién asigna la función de observación? Porque en realidad, si vos decís, la gente tiene esa función de observación, no sé si la tiene. Lo que pasa es que en el budismo, por lo menos como funciona, es uno recibe de los padres y la sociedad una serie de designaciones, que uno no las piensa críticamente. Por ejemplo, a mí me llamaron Federico. Entonces me levanto, yo no es que me senté y dije, les quiero mi nombre y mi nombre de asociación son estas. Me llamaron Federico y yo lo empecé a vivir como nombre mío antes de poder pensar cómo fuera eso. Y lo acepté de forma no crítica. Cuando uno dice, yo coincido con vos, y el budismo dice que hay una escuela que dice que lo amable es innato, pero es una escuela minoritaria. La mayor parte del budismo va a decir que no hay nada innato, ni ser amable, ni ser paciente, sino que son cuestiones construidas, que uno las recibe. Ahora, en esa cadena de recibir, esa cadena no tiene que ver con que se asigna algo, sino que son costumbres, usos y costumbres y culturas que uno nace en el medio y las adopta, y uno dice, así son las cosas, yo tengo esta función. El budismo te plantea, ¿por qué? ¿Por qué tu función, por ejemplo, de ver un carro es llamarlo carro? ¿Por qué dirías que es llamarlo carro? Y esa asignación de esa función, que uno la pueda pensar como no es soy yo la persona que llama el carro, sino decir, yo estoy haciendo esto, pero podría llamarlo de otra forma, podría no llamarlo. En ese espacio es lo que nosotros podemos, si no, cierta libertad. Un cambio. ¿Cómo? Que si no, nunca podría haber un cambio. En cualquier cultura, en cualquier religión. Mira, si vos decís, claro. Esta es mi función. Claro, sería como fijo. Como fijo. Exactamente. De ahí que lo podés modificar con tu actitud o con lo que quieras modificar. Yo no sé si uno siempre lo puede modificar con la voluntad. La voluntad es algo que en budismo se llama cetana y no es tan importante como es el deseo. El deseo es lo que estructura. Porque la voluntad, uno elige entre las cosas que uno le tocan. Pero como decíamos con las historias esto de que surge, que nos morimos y así, muchas veces el problema está en lo que nosotros no vemos que tenemos de opción. Y ese problema es que nosotros terminamos eligiendo lo que nosotros creemos que es una elección libre, es una elección totalmente condicionada, ¿no? Es como, hay una cuestión, esto ayuda muchísimo, por ejemplo, a la antropología, a la sociología, para entender esto. Si uno ve la mayor parte de la gente que se enamora, la gente se tiende a enamorar dentro de la misma clase social. Y uno diría, ¿por qué? Si la elección del amor es libre y uno podría enamorarse. Pero es muy poco común. ¿Cuándo ustedes conocen una persona de clase alta que se enamore y salga con una persona que vive en una villa? Las novelas. Que por eso funcionan como novelas. Porque es el deseo
escapista de eso, funciona como novela por eso, porque justamente es algo que no pasa en la realidad. Te muestran, no, en tu caso vos podés ser la persona que... Pero en la realidad no pasa. Y eso no pasa porque la elección que uno asume que una persona de clase alta, que tiene el dinero, la posibilidad, que es totalmente libre, está súper condicionada. Está súper condicionada por su realidad de clase, porque sabe intrínsecamente que, digamos, yo soy la novela clásica, soy el hijo heredero de un imperio financiero. Se enamora de la empleada. No puedo caer con una, no, ni siquiera una empleada, no puedo caer con una chica que es una chica que vive en un barrio de emergencia, que tiene 5 hijos y es gorda, porque mi familia me desheredan. No es ni siquiera pensable. Ese no ser pensable es lo mismo que les pasaba a ustedes en la meditación. ¿Se entiende? Ya estamos condicionados y la elección que asumimos como libre, en realidad es súper condicionada. Lo que el budismo nos dice es, ojo, esto que vos estás eligiendo no te dice elegí otra cosa, simplemente te dice, fijémonos, sé consciente. Y en esto es el mensaje de la charla de hoy, que quiero que se lleven. Esencialmente para el budismo, nosotros estamos soñando todo el tiempo. Y el mecanismo del sueño, es algo que el Buda dijo 2500 años antes que Freud, es el mismo mecanismo que ustedes tienen cuando están despiertos. Ustedes piensan que están despiertos, pero en realidad están soñando. Por eso Bud, la raíz de Buda, significa el despertar. Es el que entiende esto. Pero cuando uno se ilumina, no significa que viaja a otro mundo o deja de hablar. El Buda hacía chistes, por ejemplo. Chistes horribles. El Buda tenía un sentido del humor muy ácido. Pero hacía muchos chistes. Se enojaba con gente, les trataba de... en un momento se cansaba, en un momento, en uno de mis mejores, para mí uno de mis sutras preferidos, el Buda se cansa de los monjes y dice, no me los banco más, ¿para qué me puse a enseñar? Me voy al bosque, adiós. Y desaparece por 3 años. Desaparece, desaparece, llega, vuelve, ve la comunidad y dice, no, ya está, y se vuelve un año más. No quiero ni volver. Y era el Buda, ¿entienden? Lo que quiero decir es, uno no desaparece o cambia. Lo que cambia es que uno se da cuenta que es un sueño. La capacidad del budismo y la capacidad de ustedes de ver la vaca, en ese sentido, es la capacidad que tengan de darse cuenta cuando el Ka está pegando demasiado en el Va, o cuando el Va está diciendo demasiado en el Ka. Cuando se dan cuenta que eso funciona todo el tiempo, porque en ningún momento ustedes se dan tanto que pierden absolutamente cualquier visión. Si ustedes pueden estar visualizando lo que quieran y yo me pongo a bailar en el medio de acá, van a mirarme. Hay una percepción mínima. Y en ningún momento ustedes tampoco van a estar tan mirando acá que ningún pensamiento se les va a ocurrir. Por lo menos sin mucha meditación para hacer eso. Entonces, cuando se den cuenta que eso va a variar y se empiezan a dar cuenta de cómo eso varía todo el tiempo y empiezan a captar la sensación, porque es una sensación física, es como andar en bicicleta. No es algo intelectual que uno de repente dice, uno se da cuenta, me estoy yendo para un lado, me estoy yendo para el otro, como en la bicicleta, ¿no? Que uno no siente, estoy 35 grados, tengo que compensar. Uno lo mueve con el cuerpo. Cuando entiendan eso... ¿Cómo? Que es muy parecido, las filosofías son parecidas al judaísmo, a la Kabbalah, el judaísmo que todo el tiempo ven eso, ¿viste? Que uno es el que puede elegir tanto para un lado como para otro. Claro. Yo diría que en judaísmo es bastante, yo te diría que especialmente en la Kabbalah es lo opuesto, porque no hay un Ein Sof. El Ein Sof, de hecho, es el criterio que más te ata a una idea de que hay una dirección, por así decirlo. Pero no, la dirección se la estás dando vos. Pero siempre hay una vuelta de Keter a Malkut, en ese sentido, o de Malkut a Keter, depende de cómo lo quieras hacer. Claro, depende de cómo lo quieres hacer vos. Pero generalmente hay algo que hayas a dos Kiflot, la Kabbalah espera que vos subas, en ese sentido. Y hay una persona y hay una ley. ¿Entendés? Acá el problema es que no hay ley. Sino que la construcción de eso es una construcción, porque si hubiera una ley, yo creo que eso sería mucho más tranquilo. No, si hubiera un misbot, como en el judaísmo, que vos decís, mira, esto es la ley divina. Es un poco como lo ortodoxo de todo, ¿viste? Es como la imposición de todo. Claro. Me parece que ahí donde la gente actúa, porque se le impone. Me parece que ahí es donde vos elegís y tratás de salir de eso, de esa imposición, es lo mismo que decís,
¿salgo de este lugar que quiero estar o no? Sí, yo creo que sí creo que hay una diferencia muy grande en el sentido que en la Kabbalah hay un ser pleno. Hay un ser pleno, que es, bueno, Adonai, como lo quieras llamar, ¿no? El que es puntualmente. Acá no existe. Acá no existe, acá no existe una deidad que te ordene en ese sentido. Ahora, si vos lo entendés, porque por ahí lo entendés como la posibilidad de salir de todo ese discurso y creer y directamente entender que hay otra forma, sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Pero hay que entender que no hay Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, como no hay Dios, no hay por suerte para nosotros, no hay como un orden divino. Eso yo creo que es un mega problema. Porque el problema es cuando uno tiene un orden divino, cualquier cosa que se aleje del orden divino, es terrible, está mal, ¿no? Exactamente, hay como... Y acá no existe eso. Y eso nos da, en cierta forma, más responsabilidad. Porque ya no hay una figura que nos dice, hace esto y está todo bien. Te limita pero te ordena, yo entiendo. Y respeto mucho las religiones monoteístas. Yo no creo en ellas personalmente, pero entiendo Es lindo pensar que hay una figura ahí que es la que sabe y la que te mira y la que te guía, y que no sos vos que tenés una guía y decís, yo voy a hacer esto, lo voy a cumplir y va a estar todo bien. En el budismo esto no es tan así, sino que... Ese vacío, como vos decís, eso de despertar, ¿no? Yo estoy soñando, esta realidad es un sueño, ¿no? Y lo estoy viviendo. Pero vos también sos un sueño. Claro, pero si digo me despierto, o cuando soñás algo que no te gusta, ¿no? Y me quedo ahí o no. Es todo el tiempo en movimiento. Claro, el problema es que vos también sos un sueño. Vos nunca vas a llenar el vacío en el budismo, porque el vacío es parte del proceso de cómo se genera el sueño. Entonces, ¿cómo? Llenar eso a un final. Y esto como un constante hacer. Claro, pero lo que es importante es entender que no es que vos sos real y esto es un sueño, sino que vos sos parte del sueño. Después no sos nada más que parte del sueño. Y ese proceso hace que vos entiendas, y ni siquiera de un sueño tuyo, porque vos sos parte, si querés, de un sueño más colectivo. Y entonces uno va entendiendo que el cambio que uno puede hacer, los cambios que uno puede hacer en el budismo, son siempre colectivos. Y eso es algo que por ahí es muy diferente que otros sistemas de creencias, en donde la cuestión por ahí es más, sobre todo el hinduismo, ¿no? Que es como más individual, viene el héroe, que es la encarnación del dios y hace tal cosa. En el budismo todo se genera por cambios colectivos, por entender de que el sueño exactamente, el sueño que estamos hoy, ¿cómo? Exactamente lo que está diciendo Grace, sí, porque el sueño que hoy vivimos es un sueño colectivo que estamos teniendo, que todos creemos que es así. Pensémoslo así, Argentina es un sueño. Yo voy al río Uruguay, o voy a los Andes, que están más cerca de acá, pero yo siempre hago excusate, yo vivo en Buenos Aires, así que... Pero voy a los Andes, y no hay un momento en que los Andes, una piedra cae de un lado, es una piedra argentina, de otro lado es una piedra chilena. ¿Qué conoce la piedra de Argentina a Chile? Nada. Es un sueño que nosotros nos hemos puesto todos de acuerdo y hemos dibujado una línea imaginaria que dice de acá es esto y de otro lado es otro, y odio al tipo que está al lado, ahí viene Colorado. El tipo que está allá es malo, y los que están acá son buenos, ¿no? Eso es un sueño, eso no existe. El problema es que nosotros le asignamos un valor de realidad. Si entendemos que es un sueño, está bien. Tenemos que organizarnos de alguna manera, tenemos que pensarnos de alguna manera, listo. El gran problema es cuando confundimos el sueño con la realidad. Si entendemos que la realidad es un sueño al revés y lo vivimos de la forma más consciente posible, en ese sentido, el budismo va a empezar a surgir la sabiduría. Y la sabiduría, eventualmente, prajna en sánscrito, es lo que nos va a liberar. Porque el budismo, si quieren, y con esto ya cierro, ¿se acuerdan que yo dije al principio una definición del budismo era la enseñanza del Buda Gautama? El Buda llama a su enseñanza ver lo que está ahí. En el sentido de, si quieren ver todo, entenderlo con el va y explicarlo con el ka. En ese sentido, poner la vaca junta, ¿no? O como él decía, entender qué es lo que hace bien los seres y hacer eso. Entender qué es lo que hace mal y no hacer eso. Eso es todo el budismo. Después tenemos miles de variaciones.
Hay gente que le gustan los mantras, hay gente que le gustan los rituales, a mí me encantan los mantras y los rituales, hay gente que odia los mantras y los rituales, te dice, no, eso no es budismo, te dice, no, eso. Budismo es meditación en silencio, fantástico. Como todo el mundo tiene la posta. Yo aprendí que todo el mundo en el mundo, menos uno, todo el resto sabe exactamente cómo es. Pero la gran ventaja es que los budistas en sentido tenemos cierta, por lo menos no somos mucho de pelearnos a muerte con esto. No es que nos peleamos, pero la pelea budista es como es más nerd la pelea budista. Escribimos reseñas de libros diciendo tal persona no me gusta, y otro escribe y dice tal persona me gusta, pero después nos encontramos y como somos budistas tenemos que ser hipócritas y decir, realmente los insultos budistas son muchos, que los budas te concedan sabiduría, a vos también, ¿no? Pero esa es la esencia del budismo. Básicamente, que ustedes entiendan cuándo están proyectando el K sobre el Va. De hoy. Y preguntas, dudas, comentarios, insultos, ya que estamos medio tarde. No, lo que sí está bueno siempre recordarnos que estamos en un marco teórico, digamos, ¿no? Estamos hablando de budismo, como para también contestar a Alfredo, que básicamente es algo muy simple, que es poder reconocer todo lo que es mente de aquello que es un punto. ¿Sí? Y también en esto me parece que tranquiliza cuando uno se hace esos bollos mentales, unos dramas terribles, que vamos a morir de ese drama, y te das cuenta que es tu mente. Y eso también tranquiliza, ¿no? Porque decís, vuelvo al punto, me doy cuenta que esto está interconectado con otras cosas. Ya reconocerlo en uno, lo que es el punto y lo que es la mente, es un montón. Imagínate si eso lo empezamos a trenzar con el punto y la mente de Luis, con el punto y la mente de Ivy, de Darío. Y esa es la existencia, esa trama en la cual todos tenemos una mente con un montón de componentes que siempre estamos visualizando, imaginando, enrollándonos. Y por ahí la pregunta del budismo también es entender que esto es la mente. Y eso es lo que nos condiciona, ¿no? Pero en realidad también hay un estado en el cual hay un espacio, ¿no? Pero es filosofía budista también, estamos filosofando, ¿no? En este marco teórico. Lo que pasa es que cuando tenemos componentes de otras filosofías, ahí se complica. Estamos parados en otra baldosa, ¿no? Pero dentro de esa filosofía, la práctica cotidiana es lo que te va a hacer bien. No importa la filosofía que sea. Y bueno, el budismo sí importa. Y es lo igual. No, pero el tema es practicarla. Eso que te hace bien, ese punto que vos... Pero eso que te hace bien también es una construcción, es construido. Capaz que lo que uno piensa que le hace bien es un daño terrible, son construcciones mentales, como empezar a entender que todo es mente. Todos son capas sobre capas sobre capas. Y que lo necesitamos, porque no es que vivimos, más que no te propongas todo lo mejor y todo, vivimos en displacer, o sea, te vas a enfrentar cosas todo el tiempo que no sé, pero lo que te gusta, que no te salió bien, que vos pusiste la mejor onda, pero entonces tratar de decir, no es fácil. No es fácil porque es disruptivo, el pensamiento budista es anticapitalista. Pero es posible, básicamente. Sí, exactamente es lo que dice Lama Sele, y con esto quiero decir, es lo que nos dice el pensamiento budista es, hoy en día, otro mundo es posible. ¿Qué mundo? El problema es que estamos ya acostumbrados a pensar en esto. Es totalmente condicionados. Y la posibilidad de que algo sea bueno o malo, todo eso, también está condicionada. Lo que digo es, por ahí lo que está bueno es, uno dice, bueno, cuando yo pruebo algo en la práctica, yo sé si es bueno o malo. Lo que nos dice el budismo es, ese saber, aunque sea que uno piense que es práctico, ya está condicionado, como en el ejercicio este de ir a Bodh Gaya, ¿no? Ya hay algo que nos lo deforma. Aunque nosotros pensemos que la experiencia me dice, esto es así, de eso tenemos que sospechar. Siempre en el budismo, y esto es horrible, uno sospecha de todo. Sospecha primero de todo de la percepción propia, porque se da cuenta lo fácil que es, ¿cómo se dice? Lo fácil que es... Contaminado. Contaminado, exactamente.
Uno se engaña. Hay una historia muy linda de un maestro Zen que se llama Takuan, que era un personaje, que hay un alumno y le dice, maestro, no sabe, tuvo una visión increíble, estaba sentado y meditando y apareció el Buda en un loto y me dijo, tú eres el próximo Buda. Y de repente aparecieron todos los patriarcas, se me dieron todos los títulos y ahora soy el patriarca. Y Takuan le dice, está buenísimo eso, igual si te concentras en la respiración en serio, se va solo. Y siempre me pareció buena porque es eso un poquito, es reconocer que lo que uno va a ver va a ser siempre lo que uno quiere ver. El poderse darse cuenta que lo que uno quiere ver, si está condicionado, es parte del tema. A mí me pasó una vez, vi una señora que era muy famosa, una señora, no vamos a dar el nombre porque sigue siendo famosa, que hace meditación a las clases que yo daba en El Salvador. Y yo le dije, el objetivo es visualizar un loto azul. Yo le dije un loto azul a ustedes porque es una cuestión budista y tiene un montón de significado. No importa, es un loto azul. Podría ser una botella de Coca-Cola. Entonces eso terminó, me dijo, sí, estuvo buenísimo. Yo me agarré, empecé a ver los chakras, cómo se abrían, todo. Y mi lectura fue horrible. No la tendría que haber hecho, lo digo ahora para que aprendan, si un día enseñan, no hagan esto. Yo dije, entonces, no hiciste todo mal. Dije, ¿cómo que hice todo mal? Claro, digo yo, el objetivo era visualizar un loto azul. La práctica era quédate en el loto azul, no te mueras de ahí. Pero lo que vi es hermoso, me dice. Pero fallaste, le dije yo. O sea, la próxima vez no importa, la próxima vez lo haces mejor. Se me enojó y se fue. Y claro, yo ahora digo, jamás le diría eso a una persona que viene la primera vez. No entendiste nada, fallaste. Pero eso es el deseo. Y el deseo, como estaba tan aburrida, generó toda una historia de lotos y de chakras y mantras. Hermoso. Pero ahí falló en la cuestión básica. Me voy a ver un loto azul aunque me aburra. Y van a ver que, como última cuestión, si ustedes quieren encontrar dónde la mente os atrapa, es en el aburrimiento. Es en esto. Véanlo, no lo vean ustedes, más fácil verlo en otra persona. ¿Tienen un joven adolescente a mano? Si no, consiguen su joven adolescente en cualquier lado. En la calle. En la calle. Siéntenlos a comer con ustedes y díganle, contame cómo anda tu vida. Y vean cuánto tiempo llevan de hacer esto. Los míos, 30 segundos más o menos. Dicen, igual no necesariamente son jóvenes adolescentes. puede ser. ¿Pero por qué? Porque hay una cuestión que esto ha hecho muy bien, que es darte algo que te guste y generarte un deseo todo el tiempo. Generarte un deseo todo el tiempo. Si ustedes se fijan, y hay una cuestión muy simple, pueden buscar los principales posts de Instagram en el año 2008, cuando empezó a ser testeado, y los posts de ahora, van a ver que la historia de lo que Instagram estuvo poniendo cambió mucho. Los primeros posts eran de lugares, eran montañas, paisajes. Hoy el post está tipificado al punto que las agencias saben cómo trabajar eso. Es el post, si es una persona joven, tiene que ser un post que transmita capital social, capital erótico, tiene que toda una cuestión. Ustedes lo pueden buscar, guías de posteos para influencers, y van a tener codificado eso. Ese proceso que hace que hoy los chicos, cuando vean algo, digan, esto es lo que yo quiero hacer, no es un proceso inocente, es un proceso construido. Y uno puede ver esa construcción en tiempo real. Eso es lo que nos va a dar el budismo, la posibilidad de decir, ok, el mundo está siendo construido de esta forma. Lo que significa que si no es intrínseco, si no es que hay un mundo de por sí, sino que es un mundo que se construye, que podemos cambiarlo. Y esto es lo que quiero que se lleven. El mundo de hoy, si les gusta, los felicito. Si no les gusta, sepan que puede ser cambiado. ¿Les parece? Bien, excelente. Gente, antes de terminar, el Lama Sere tiene para darles, si ustedes quieren llevarse para meditar, un pequeño Buda, para que se acuerden de esto. Lo ponen, si tienen un altar, si no lo ponen donde ustedes quieran. Y por lo menos mi deseo, no sé si lo van a querer ustedes o no, va a ser que cuando ustedes lo vean, recuerden esto. Recuerden la vaca y recuerden que el mundo puede ser diferente. Quiero que sepan que nos hizo feo en impresora 3D. Sí. No lo pongan en el piso, en la no lo pongan en el piso ni en el
La base de ellos. Y, perdón, ya que están acá, les paso unas últimas parroquiales. Gente, unas últimas parroquiales, que es que el año que viene fuimos aceptados, no sabemos todavía si es el año que viene o el 2028, pero fuimos aceptados como la primera escuela no asiática en toda la historia del budismo para abrir el año nuevo en Bodh Gaya, que es el lugar... Ya fui. Buenísimo. Listo, entonces, canto bingo. Mejor no. Bodh Gaya es un lugar que es muy, quiero decir, es muy desafiante. Es un lugar muy duro. Yo lo escribí, no sé si conocen en Buenos Aires, la parte de González Catán, la Villa 31, en un mal día. Es muy áspero, pero por otro lado está el centro del budismo. Entonces, cuando se arman todas escuelas. No es un viaje fácil, pero a todos los que les interesa el budismo los quiero invitar porque es una oportunidad histórica. Va a ser, como les digo, la primera vez que una escuela que no es asiática le dan el lugar en el centro del budismo y la verdad que para nosotros sería un gustazo que todos los que quieran sumarse se sumen. Lama se le... ¿Cómo? Sí, que ahorremos, pero principalmente que... ¿Y qué iban a hacer? ¿La idea cuál es? Hay un principio del año en el lugar donde el Buda se iluminó, está el árbol, ¿vieron que está el árbol donde está el Buda sentado? Cercas les dan guardia para que abran el año. Y eso es todos los budistas, todo el mundo van ahí y hacen rituales y cantan y celebran juntos. Y entonces es un momento bastante... principios de febrero. No, 5. Del 5 al 8 es el momento, es clave. No sabemos exactamente qué días nos van a dar. Estamos todavía, quiero decir, lamentablemente... Del 5 al 8, son 3 días. Son 3 días, pues la luna, puntualmente. Entonces, no sabemos exactamente cuándo nos van a decir, calculamos que más para, si va a ser, sabemos que sí, lo que no sabemos es si es el año que viene o el 2028. Pero, sí, yo toco madera, que es el 2007. Lo que sí les digo es, si les interesa, va a ser un lindo viaje, vamos a pasar por ahí, vamos a pasar por Tailandia, vamos a hacer un viaje lindo de descubrimiento. Si quieren hacer la parte más de peregrinaje del budismo, si les interesa tener una aventura en una India bastante más áspera que el resto de la India, por así decirlo, porque es la parte más turística, sino que es una parte... Vas a comer mucho polvo. Hay mucho polvo ahí, pero es muy lindo. Así que si quieren... ¿Cómo? Las calles son de tierra. Muchísima sociedad. Pero si quieren hacer eso, están todos más que invitados. También hay cosas lindas. También hay cosas muy lindas, quiero decir, Por favor. Una cosita más, a fin de mes, creo que el 31 de mayo vamos a empezar otro curso de introducción al budismo, que son todos los años, así que si les interesa, me pueden contactar. ¿Tienes de mayo? Creo que el último sábado, todavía no le puse fecha, pero va a ser el último sábado de mayo. Y van a ser 2 o 3 sábados. Así que, no sé, lo hacemos todos los años, ya muchos de ustedes. Si quieren repetir, bienvenidos, invita a la otra. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por esta noche. Y estamos en contacto, gente bella.